Bien, en esta clase vamos a hablar de árboles binarios en C++. Organizamos la clase de la siguiente manera. Primero vamos a ver árboles de forma genérica, cuál es su definición, cuál es el vocabulario que vamos a utilizar. Luego vamos a explicar los árboles binarios, cuál es la definición de árboles binarios, cuál es la implementación que vamos a usar de árboles binarios, recorrido en profundidad, recorrido por niveles y finalmente los árboles binarios de búsqueda, que son un tipo específico de árbol binario muy utilizados. ¿Qué es un árbol? Podemos distinguir dos definiciones distintas de árbol. Como primera definición, los árboles son estructuras de datos que constan de un conjunto de nodos organizados jerárquicamente, donde cada nodo tiene un padre y solo uno, excepto un nodo que lo distinguimos y es el nodo raíz. Cada nodo puede tener 0 o más hijos. Según las características del árbol, la cantidad de hijos puede estar limitada o no. Una segunda definición está relacionada con la naturaleza recursiva que tienen los árboles. Entonces podemos decir que un árbol es una estructura formada por la raíz de dicho árbol y una lista de árboles, es decir, los hijos, ¿sí? Y el conjunto vacío de nodos, que es un árbol nulo o vacío. Veamos un poco de vocabulario utilizado cuando manejamos árboles. El camino de un nodo n a un nodo m es una secuencia de nodos n, n1, n2 hasta m. La longitud de un camino es el número de nodos en el camino menos 1. Si existe un camino de un nodo a un nodo B, entonces se dice que A es ancestro de B y que B es descendiente de A. Una hoja es un nodo sin descendientes propios. Un subárbol de un árbol es un nodo del árbol junto con todos sus descendientes. La profundidad de un nodo es la longitud del camino único desde la raíz hacia ese nodo, ¿sí? El grado de un nodo es el número de hijos que tiene. La altura de un árbol es la distancia desde la raíz hasta la hoja más lejana. Dado un árbol de una altura h, se definen como niveles desde el 0 hasta h, de modo que el nivel I está compuesto por todos los nodos de profundidad I del árbol. Un árbol es completo si todas las hojas están a igual distancia de la raíz. Un árbol es balanceado si en cada nodo las alturas de los subárboles no difieren en más de un nivel. Pasemos entonces a la definición de árbol binario. También puede definirse de dos maneras posibles. La primera definición es una estructura de datos en la que se verifica que cada nodo, excepto la raíz, tiene uno y solo un padre, y cada nodo tiene 0, 1 o 2 hijos, que en el caso de tener 2 hijos vamos a denominar hijo izquierdo e hijo derecho. Otra forma de verlo es el árbol binario es aquel que cada nodo puede tener como máximo grado 2. En este ejemplo, fíjense que tenemos un árbol binario de tamaño 9, 3 niveles, desde el nivel 0 hasta el nivel 3, y altura 4, es decir, el máximo nivel más 1, cuyo nodo raíz tiene un dato con valor 2. Una segunda definición de árboles binarios, se puede decir que un árbol binario o bien es nulo o bien consta de un nodo raíz y dos subárboles hijos, que son a su vez árboles binarios. Esta definición es más recursiva que la anterior, ¿sí? ¿Cómo implementamos los árboles binarios? Acá hay que diferenciar lo que es el TDA árbol y la estructura que usemos para programarlo. En el TDA árbol, las operaciones propias nos permiten la manipulación de nodos, árboles, etc. Por ejemplo, vamos a tener primitivas para insertar un elemento, eliminar un nodo, etc.
Como en todo TAD, lo que hace que sea árbol es aquello que ofrecemos a través de su interfaz. Ahora, si hablamos de la implementación, la más usada es una estructura en donde cada nodo no tiene un único siguiente, sino dos siguientes. Y estos van a representar al hijo izquierdo y al derecho. Vamos a tener entonces una clase nodo que tendrá esta pinta. En el atributo valor podemos guardar cualquier tipo de dato y luego tendremos los punteros a hijo izquierdo e hijo derecho. Es importante ver la naturaleza recursiva de la definición del nodo, donde sus hijos izquierdo y derecho son punteros a otros nodos, ¿sí? Entonces, la definición de la clase árbol queda como sigue. El único atributo de la clase en sí va a ser la raíz, de tipo puntero a un nodo. Eh, ya con ese atributo nos alcanza para poder recorrer el resto de la estructura, ¿sí? Resta implementar entonces todas las operaciones propias del manejo del árbol, como por ejemplo la búsqueda de una clave, el alta de una clave, el borrado de una clave y distintas variantes de recorrido. Pasemos entonces a ver los recorridos que tenemos. Los recorridos se clasifican en dos categorías principales: recorrido en profundidad y recorrido en anchura. En los recorridos en profundidad se procesa cada nodo, su subárbol izquierdo y subárbol derecho, ¿sí? Y dependiendo el orden en que se realizan esos pasos, son las distintas posibilidades de recorrido en profundidad que tenemos. Por ejemplo, si el nodo se procesa primero, luego se procesa el subárbol izquierdo y finalmente el derecho, se denomina recorrido en preorden. Estos recorridos pueden implementarse tanto recursivamente como iterativamente. En el caso de hacer una implementación iterativa, vamos a necesitar la ayuda de una estructura auxiliar de tipo pila. Veamos el recorrido en preorden que tenemos aquí. Eh, Acuérdense que el preorden entonces es procesar el nodo actual primero, luego se trata el subárbol izquierdo y luego el derecho. Si procesamos primero el nodo actual, lo que vamos a imprimir primero va a ser un 2, ¿sí? Luego pasamos a procesar el subárbol izquierdo. El subárbol izquierdo, básicamente el procesamiento del subárbol izquierdo tiene que también ser en preorden, ¿sí? Con lo cual nos posicionamos en esta raíz del subárbol izquierdo, ¿sí? Y vamos a imprimir el valor 7. Luego pasamos a procesar el subárbol izquierdo de esa raíz, ¿sí? Y aquí fíjense que tenemos el valor 2. Procesamos el nodo con valor 2. Una vez finalizado el procesamiento del subárbol izquierdo, lo que me dice preorden es ahora procesar el derecho, ¿no? Pero vamos a procesar primero el subárbol derecho de este, ¿sí? Subárbol izquierdo. Entonces vamos a procesar estos tres nodos que tenemos aquí, ¿sí? ¿Cómo los procesamos? En preorden. Entonces me posiciono primero en este nodo, imprimo el valor 6, luego paso al izquierdo, imprimo el valor 5, fíjense que 5 ya no tiene más hijos, entonces paso al derecho e imprimo el valor 11. Hasta acá ya procesamos todo este subárbol izquierdo que teníamos que procesar en el recorrido. Pasamos al derecho ahora, ¿sí? Para procesar el derecho me paro acá, digo, bueno, imprimo el nodo actual, valor 5, me voy al izquierdo. El izquierdo es null, así que no tengo nada que procesar. Me voy al derecho. El derecho es 9, proceso el valor 9. Finalmente me paro acá y digo, bueno, de acá me tengo que ir primero al izquierdo, según el preorden, proceso el 4, y luego el derecho. Pero el derecho no tengo, con lo cual aquí termino el procesamiento. Fíjense que ya terminamos de recorrer en preorden también este subárbol derecho, ¿sí? Entonces ya finalizamos, digamos, con todo el recorrido del árbol en preorden. Bien, este es el recorrido en preorden recursivo. Lo que se hace aquí es procesar primero la raíz y fíjense que luego se llama recursivamente al recorrido en preorden para el hijo a izquierda y finalmente se llama recursivamente al recorrido preorden para el hijo a derecha. Los distintos recorridos en profundidad tienen códigos muy similares. Lo que va a cambiar es básicamente el orden en el que se trata el nodo en el cual estoy parado, ¿no?
Bien, este es el pseudocódigo del recorrido en preorden iterativo. P va a ser un puntero al nodo actual. S es una pila auxiliar que vamos a utilizar para poder implementar este recorrido. Y entonces veamos cómo va quedando la pila en este recorrido y cómo se realizan las iteraciones. En la iteración 0 apilamos el primer elemento, el elemento de la raíz. Decimos que mientras que la pila contenga elementos, saco un elemento de la pila y me pregunto si a derecha tiene hijos, entonces lo que hago es hacer un push de ese nodo, ¿no? En este caso, en la primera iteración, estamos haciendo un push del valor 5. Y si tiene hijos a izquierda, también hago un push entonces de el hijo a izquierda. En este caso, el valor 7. La siguiente iteración, que es la iteración número 2, lo que hacemos es eh, hacer un saco, digamos, desapilo, ¿no? El valor 7 y pregunto si el valor de ese nodo tiene hijos a derecha. Si tiene hijos a derecha, entonces apilo, ¿sí? En este caso el nodo con valor 6. Y si tiene hijos a izquierda, también apilo este, que sería el valor 2. Todo eso pasó en la segunda iteración. Pasamos a la tercera iteración. En la tercera lo que hago es sacar el valor 2, desapilo el valor 2 de la pila. Y como el 2 ya no tiene hijos a izquierda ni a derecha, no pusheo más nada en la pila, ¿sí? Vuelvo a iterar, hago otro pop. En la siguiente iteración saco el valor 6 de la pila, ¿sí? Como el valor 6 tampoco tiene hijos a izquierda ni a derecha, vuelvo a iterar. Y finalmente me quedó el valor 5, ¿sí? Que es el último que hago el tratamiento, ¿sí? Y que desapilo e imprimo. Bien, eh, recorrido posorden. En este caso, si el nodo se procesa después de los subárboles, ¿sí? El recorrido se llama posorden, ¿no? Aquí lo que se hace entonces es primero procesar el subárbol izquierdo, luego el derecho y finalmente el nodo actual, ¿sí? Veamos entonces en este ejemplo cómo sería el recorrido en posorden. Posicionándome desde la raíz, primero debemos tratar el subárbol izquierdo, ¿sí? Entonces me vengo para este subárbol, que también lo tengo que recorrer en posorden. Recorrer este en posorden es pararme en la raíz, me voy al izquierdo y trato primero el izquierdo. Entonces imprimo un 2. Luego me voy al derecho, ¿sí? Y trato este subárbol derecho en posorden. Tratar esto en posorden es, me paro en la raíz, me voy al izquierdo e imprimo el izquierdo, valor 5. El izquierdo ya no tiene más hijos, ¿no? Luego me voy al derecho. El derecho es imprimir el 11. Y finalmente el nodo actual, ¿sí? Imprimo el 6. Ya procesé este subárbol, ¿sí? Como estaba procesando básicamente el subárbol con raíz 7, ¿sí? Ya terminé el subárbol derecho, ahora me tocaría imprimir la raíz, ¿sí? Que es el valor 7. Pasamos entonces, una vez que procesamos el izquierdo, a el derecho de la raíz principal del árbol, ¿no? Entonces tenemos que recorrer este subárbol de forma en posorden, ¿sí? Me posiciono en esta raíz, digo, bueno, primero el izquierdo no tiene, luego me voy al derecho, me paro en este, em, me voy al izquierdo primero de este e imprimo el 4, ¿sí? Luego me voy al derecho, pero no hay más hijos a derecha, entonces proceso la raíz, el 9, ¿sí? Y fíjense que acá yo ya procesé todo el subárbol derecho, ¿sí? De esta raíz, entonces me voy a la raíz e imprimo el valor 5, ¿sí? Finalmente, último de todo, proceso la raíz del árbol, la raíz principal del árbol, ¿no? E imprimo el valor 2. Bien, este es el algoritmo de recorrido posorden recursivo. Como verán, es igual al anterior, excepto que lo que variamos es el orden en las instrucciones y el orden en el cual se
realiza el tratamiento de la raíz, ¿verdad? Bien, pasemos entonces al recorrido en orden. El recorrido en orden lo que hace es tratar primero el subárbol izquierdo, después el nodo actual y por último el subárbol derecho, ¿sí? Em, Fíjense cómo haríamos este recorrido, en orden. Me paro en la raíz, primero el subárbol izquierdo es procesar este, ¿sí? Entonces procesar este subárbol izquierdo es básicamente, me paro en la raíz de valor 7, proceso el subárbol izquierdo, ¿sí? Imprimo el valor 2. El inorden me dice, después de haber procesado el todos a izquierda, procesa la raíz o el nodo actual, ¿sí? Proceso el 7, imprimo el valor 7. Luego me voy a derecha, me paro acá, digo, bueno, primero izquierdo, proceso el 5, luego la raíz, proceso el 6 y luego me voy a derecha, proceso el 11. Ya terminé de procesar todo el subárbol izquierdo, ¿sí? In orden. Entonces, como el recorrido es sin orden, debería ahora imprimir la raíz, ¿sí? Que es el valor 2 que tenemos aquí. Luego paso a procesar entonces el subárbol derecho de manera in orden también, ¿sí? Me posiciono en este nodo, me voy a izquierda, pero a izquierda no tengo a nadie, entonces proceso el nodo, imprimo valor 5. Me voy a derecha, debería procesar este subárbol derecho en orden, entonces me posiciono en el 9, me voy a izquierda, imprimo el 4 primero, luego la raíz, valor 9, y ya terminé de procesar todo el subárbol derecho, con lo cual también terminé de procesar todo el árbol completo, ¿verdad? Bien, este es el recorrido en orden recursivo. Por supuesto, muy similar a los anteriores, con la única diferencia de que el tratamiento del nodo actual lo hago entre medio de los llamados a recorrido en orden de la izquierda y de la derecha. Em, Independientemente de la configuración del árbol binario, los recorridos que vimos tienen una complejidad temporal lineal. ¿Por qué? Porque el costo de visitar un nodo es constante, es una constante, ¿no? Entonces, como debemos visitar cada uno de los nodos o de los n nodos, ¿sí? En función del tamaño del problema, tamaño n, cantidad de nodos que yo tengo que visitar, ¿sí? Em, y debo visitarlos todos, entonces podemos decir que estos algoritmos tienen complejidad ODN, ¿sí? Complejidad lineal. Pasemos entonces a el recorrido por niveles o recorrido en anchura o en amplitud. Básicamente consiste en recorrer los distintos niveles del árbol, ¿sí? Este tipo de recorrido no es de naturaleza recursiva y en este caso, por ejemplo, el recorrido en amplitud sería recorrer por nivel el nodo con valor 2, luego el 7, el 5, 2, 6, 9, 5, 11 y 4. Bien, como decíamos, es un recorrido iterativo, ¿sí? En el cual vamos a utilizar como estructura auxiliar una cola. Comenzamos encolando la raíz, ¿sí? Del árbol. Pregunto, bueno, mientras que la cola no esté vacía, lo que vamos haciendo es ir desacolando e ir tratando los nodos, ¿sí? Si ese nodo que estoy procesando tiene hijo a izquierda, entonces encolo siempre primero el hijo izquierda y luego el hijo derecho, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a ir encolando y desencolando nodos para ir procesándolos siempre en orden, primero los izquierdos, luego los derechos de cada uno de los nodos, ¿sí? Bien, pasemos entonces a la definición de árbol binario de búsqueda, también conocido como ABB. Es un tipo de árbol binario que verifica que para todo nodo con clave X
toda clave del subárbol derecho de ese nodo es mayor que X y toda clave del subárbol izquierdo es menor que X. Como podemos ver, con los mismos datos, las configuraciones del árbol pueden ser distintas. El primer ejemplo tiene un balanceo mayor, ¿sí? El árbol tiene un aspecto más triangular que en el caso de la derecha. El recorrido en orden de este tipo de árbol nos va a permitir recorrer las claves de menor a mayor, ¿sí? Eh, en este tipo de árboles podemos hacer búsquedas, tanto recursivas como iterativas. Esta es la búsqueda recursiva. Dado un árbol T y una clave K a buscar, lo que se menciona como buscar a bebé implica un descenso, ¿no?, en el árbol hasta localizar la clave o determinar que no está en la estructura. Justamente el caso base lo que hace es verificar eso, ¿no? Básicamente. Si el elemento que estoy buscando es menor que la clave en la que estoy posicionado, voy hacia la izquierda del árbol, ¿sí? Y de lo contrario, me voy hacia la derecha. El algoritmo entonces, como mencionamos anteriormente, termina si encontré la clave buscada o se llegó al final del árbol sin encontrarla, ¿sí? ¿Cuál es el análisis de complejidad de este algoritmo? Fíjense que de cada nivel del árbol se analiza un solo nodo. Esto implica que haremos, en el peor caso, tantas comparaciones como cantidad de niveles tenga el árbol. Si el árbol es binario y tiene n nodos y está completo en todos sus niveles, la altura es aproximadamente el logaritmo de n. Por eso es más conveniente que la estructura tenga un aspecto triangular, dados los ejemplos que vimos anteriormente, y no similar a una lista alargada, ¿sí? Básicamente en cada paso lo que estamos haciendo es dividir el problema en dos, cada vez que vamos buscando, cada vez que hacemos la llamada recursiva, ¿no? De ahí que la complejidad es logarítmica, y bueno, nada, es una buena complejidad el de la búsqueda recursiva en este tipo de estructuras. En el caso del algoritmo iterativo de búsqueda, em, el algoritmo es sencillo. Eh, ¿Qué hacemos? Mientras que no se encuentre la clave y no haya terminado el recorrido, pregunto, si el elemento que estoy buscando es menor a la clave del nodo en el que estoy parado, paso a evaluar el hijo izquierda. Es decir, me voy para el lado donde están los menores. De lo contrario, paso a evaluar el derecho, ¿sí? ¿Cuál es el análisis de complejidad de este algoritmo? La primera parte, hasta que comienza el ciclo, son todas instrucciones OD1. Cuando comienza el ciclo, fíjense que en el peor de los casos lo que va a pasar es que se tengan que recorrer todos los niveles del árbol. Y el número de niveles del árbol depende también de la configuración del mismo, ¿no? Las situaciones extremas, ¿cuáles serían? La mejor, si el árbol tiene aspecto triangular, y la peor si hay un nodo por nivel. En este último caso se dice que el árbol binario de búsqueda se ha degenerado en una lista, ¿sí? Entonces tendremos n niveles, lo que hace que el ciclo sea O de n, ¿sí? Em, el bloque de sentencias controlado por el ciclo mientras, el ciclo while, tiene un costo O de 1, una complejidad O de 1, ¿sí? Entonces, por regla de producto, para el peor caso, la búsqueda iterativa pertenece a O de n, con lo cual podemos concluir que la búsqueda recursiva, que era de complejidad logarítmica, tiene mejor complejidad que la iterativa. La inserción es similar a la búsqueda, es decir, es un algoritmo recursivo en el cual preguntamos como caso base si el árbol está vacío, entonces inserto el nodo en la primera posición. Si no, se comprueba si el elemento dado es menor
que el nodo en el que estoy posicionado se inserta en el subárbol izquierdo. Y si es mayor, se inserta en el subárbol derecho, de forma recursiva. El caso base de la recursividad es si llegué al null, ¿no? Entonces ahí es donde inserto el nuevo nodo. Fíjense que los árboles binarios de búsqueda crecen de arriba hacia abajo, es decir, que se genera un nodo cuando se encuentra en nulo el puntero apropiado, ¿sí? Si analizamos la complejidad de este algoritmo, dado que para poder generar el nodo nuevo necesitamos rastrear un puntero nulo en el lugar adecuado, y esto nos puede llevar a la hoja más alejada de la raíz, bueno, el análisis es análogo al de la búsqueda recursiva que vimos recién. Pasemos entonces a los casos de borrado en los árboles binarios de búsqueda. Existen tres casos diferentes. El caso número uno es el más sencillo y es cuando queremos borrar un nodo sin hijos o nodo hoja. En este caso se elimina el nodo y si el nodo eliminado tenía padre, el puntero que desde el padre le apuntaba se pone en nulo. Si no tenía padre, era hoja y raíz, ¿no? Se pone en nulo el puntero de entrada al árbol y listo. El caso 2, para borrar un nodo con un solo subárbol hijo, ¿sí? Como el ejemplo, yo quiero borrar aquí el nodo con la clave 70, con el valor 70, ¿sí? Lo que se hace es, se borra el nodo y el subárbol hijo pasa a ocupar el lugar del nodo borrado, ¿sí? Es decir, si el nodo a eliminar tiene padre, se apunta con un auxiliar al que debe eliminarse y el puntero que desde el padre le apuntaba pasará a apuntar al nodo hijo del que se eliminará. Si no tiene padre, el puntero de entrada apuntará al hijo del que se elimina. El tercer caso de borrado es el más complejo. Es cuando queremos borrar un nodo con dos subárboles hijo. Por ejemplo, en este caso queremos borrar el nodo con valor 59, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hay que tomar el hijo derecho del nodo que queremos eliminar, en este caso sería este, ¿sí? Y recorrerlo lo más a la izquierda posible, es decir, tendríamos que recorrer hacia la izquierda, ¿sí? Irnos lo más a la izquierda posible de ese nodo, ¿sí? Y tomar ese valor. ¿Está bien? Reemplazamos entonces el valor del nodo que queremos eliminar por el nodo que encontramos, como lo vemos aquí. El nodo que encontramos, por ser el más a la izquierda, es imposible que tenga nodos a su izquierda, pero sí es posible que tenga un subárbol a derecha, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que hacemos es eliminar este nodo de acuerdo a los casos de borrado 1 o 2 que vimos anteriormente, ¿sí? Veamos el pseudocódigo del borrado. Fíjense, en este pseudocódigo lo que representa X es la clave eliminar, ¿sí? PA es un puntero que apunta al padre del nodo que contiene X. Básicamente es el padre del nodo que queremos eliminar. Y P es el puntero de entrada, ¿sí? Entonces, básicamente desde este algoritmo de borrado derivo a los tres casos de borrado que vimos recién, ¿sí? Si PA no es nulo, básicamente si fuese nulo es que X no está en el árbol, ¿sí? Si el nodo con valor X no tiene hijos, entonces elimino, llamo al caso 1 de eliminación, ¿sí? Con el puntero al padre correspondiente. Si no, llamo al caso 2, si es que tiene un solo hijo, y si no, bueno, vamos al caso más complejo. Em, la eliminación, el caso más sencillo,
que queremos, en el caso de que, digamos, el nodo a eliminar es un nodo hoja, ¿sí? Básicamente tengo que asignar a aux es el puntero al nodo, la dirección del nodo que contiene a x, acuérdense que es el valor que queremos eliminar. Ponemos el nulo, el puntero del nodo apuntado por PA, que es el puntero del padre, acuérdense, que apuntaba al nodo que contiene x, ¿no? Y finalmente eliminamos el nodo que contiene x utilizando esa variable auxiliar aux. ¿Está bien? El segundo caso, asignamos a aux la dirección del nodo que contiene x, asignamos al puntero del nodo apuntado por PA, que apuntaba al nodo que contiene x, la dirección del hijo no nulo del nodo que contiene x. Acuérdense que acá estamos en el caso de que el nodo eliminar tiene un hijo, ¿no? Y finalmente eliminamos el nodo que contiene x utilizando aux. En el caso 3 de borrado, lo que vamos a hacer es tomar una variable auxiliar donde vamos a guardar la dirección del nodo que contiene x, que es el nodo que queremos eliminar. Tomamos una segunda variable auxiliar en donde vamos a guardar el puntero al padre de los mayores menores, es decir, este nodo que tenemos aquí, ¿sí? Asignamos el atributo clave del nodo contiene x el mayor de los menores, apuntado por un hijo de aux2, ¿no? En definitiva, lo que estamos haciendo acá es reemplazar el hijo de aux2, que es el valor 69, por el valor 59, que es el nodo contiene x, ¿no? Si el nodo apuntado por aux2 tiene un hijo, como es este caso, ¿sí? Donde solo tenemos un hijo, llamamos a la eliminación por caso 1, porque sabemos que este que tenemos que eliminar es nodo hoja. En el caso contrario, llamamos a la eliminación por caso 2. Finalmente, eliminamos el nodo que contiene x utilizando aux. Bien, hasta acá llegamos con árboles binarios de búsqueda. Luego continuamos con algunos ejercicios.